Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Parnieto y soy uno de los tutores principales de este curso. El día de hoy lo que veremos será la resolución al caso de infarto de miocardio con elevación del segmento ST que ya han revisado con anterioridad. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, pues vamos a recordar muy brevemente el caso en donde tenemos a un hombre de 65 años que se dedica a la agricultura y que tiene como factores de riesgo cardiovascular el tabaquismo e hipertensión arterial con un tratamiento irregular. Inició su padecimiento a las 6 de la mañana cuando al despertarse tuvo un dolor torácico opresivo que se irradió a la mandíbula y al miembro superior izquierdo y además de eso se acompañó de disnea y diaforesis profusa. Acudió a revisión médica a su hospital rural, al más cercano que le quedaba, en donde vieron que tenía estos signos vitales, de tensión arterial de 108/75, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 y saturación de oxígeno al 92%. En la exploración física lo encontraron con estertores basales bilaterales, sin ninguna otra alteración, y pasaremos a lo siguiente. Ante el cuadro clínico se le hizo un electrocardiograma en el cual se muestra a continuación. Es un electrocardiograma muy didáctico de esta patología. Lo dejaré unos segundos, ya lo habrán revisado con el caso clínico y pasaremos a la resolución de las preguntas directamente. La pregunta número uno lo que nos indicaba era, pues, ¿qué alteraciones electrocardiográficas encontramos en el estudio? Y aquí la respuesta, pues, es la respuesta número C, en donde vemos elevación del segmento ST en las derivaciones que corresponden a la cara anterior, las cuales son B1, B2, B3 y B4, ¿no? Es claro cómo el segmento ST se eleva, en donde estoy señalando con el punto, y vean cómo con respecto al segmento basal, que sería el segmento TP, o a veces podemos tomar en cuenta el PR, se levanta varios milímetros en las derivaciones que acabo de mencionar. Aquí es muy importante hacer énfasis en que siempre que nos llegue una persona con un dolor torácico, en menos de 10 minutos tendremos que tomar un electrocardiograma para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Creo que esto es lo más importante que deben tener. Sé que a veces no tenemos estas herramientas, entonces lo que quiero que quede en mente es que el electrocardiograma tiene que tomarse a la brevedad posible, idealmente en estos menos de 10 minutos de que llega a la sala de urgencias o bien de que se inició el dolor. A veces lo podemos hacer esto en el ámbito prehospitalario. Después, pasando a la pregunta número dos, la pregunta se enfoca en decir, pues, ¿qué tratamiento sería el más adecuado para la reperfusión, tomando en cuenta que el centro con sala de hemodinámica más cercano se encuentra a más de 2 horas? Y aquí es muy importante el reafirmar que la respuesta a esta pregunta es el que realicemos la trombolisis con medicación coadyuvante para que sea todo de la mejor manera posible, ¿no? Recuerden que la medicación coadyuvante consiste en que administremos ácido acetil salicílico, clopidogrel, enoxaparina y atorvastatina, y esta fase de la estrategia farmacoinvasiva es vital para asegurar que todo sea exitoso. Es decir, entre yo más rápido administre cualquiera de estos medicamentos junto con el fibrinolítico o trombolítico, como quieran decirle, tendremos una tasa de éxito mucho mayor y evidentemente entre menos tiempo de isquemia tengamos, le irá mejor al paciente porque esto se reflejará en que no perdamos fracción de eyección, que tenga menos cantidad de arritmias y sobre todo pues que el vaso se abra a la brevedad posible. En cuanto a la pregunta número 3, menciona que antes de realizar la trombólisis, ¿qué factores deberíamos tomar en cuenta para decidir si el paciente tiene contraindicaciones para su realización? Y aquí lo importante es que siempre hagamos un chequeo de qué es lo que tiene el paciente, sobre todo preguntar antecedentes de evento vascular cerebral hemorrágico. Esto es muy importante porque siempre tendremos que revisar las contraindicaciones de la realización de la fibrinólisis y recordemos que las contraindicaciones absolutas es el antecedente de hemorragia intracraneal previa o algún accidente cerebrovascular o evento vascular cerebral de origen desconocido en cualquier momento de la vida, el antecedente de un accidente cerebrovascular isquémico en los 6 meses previos, daño al sistema nervioso central o neoplasias o malformaciones arteriovenosas, traumatismos, cirugías o lesiones craneales importantes en el mes previo al infarto, hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, a excepción de la menstruación, disección aórtica y también funciones que no podamos comprimir en las últimas 24 horas, que básicamente acabarían siendo el caso de biopsias, principalmente hepáticas o renales, y funciones lumbares. Entonces, siempre es importante que sabemos que en el ajetreo de que el paciente llega con el infarto, con elevación, tenemos que hacer preguntas muy esenciales y sobre todo muy dirigidas.
número uno, a ver cómo son las características del dolor, pero número dos, para que nos preparemos para ver qué estrategia le podemos administrar al paciente. Si sabemos de entrada que el paciente tiene algo de esto, pues tendremos que luchar para transportar lo antes posible al paciente a una sala de cateterismo, ya que no podremos administrar el fibrinolítico. La pregunta número 4 va enfocada a que el paciente no tuvo contraindicaciones para realizar la fibrinólisis, la cual se llevó a cabo con tenecteplase de 35 miligramos por vía intravenosa, y lo importante es que aquí sepamos las dosis. Entonces, además del fibrinolítico, ¿cuáles serían las dosis de terapia coadyuvante más adecuadas para este paciente? Aquí es importante mencionar que lo que tenemos que hacer es administrar ácido acetil salicílico, 300 miligramos por vía oral, clopidogrel, 300 miligramos por vía oral, enoxaparina 30 miligramos por vía intravenosa, y después de que pasaron 15 minutos de administrar la primera dosis, ya podemos seguir con dosis subcutánea calculada a 1 miligramo por kilo de peso y seguirnos así cada 12 horas hasta que hagamos el proceso de cateterismo cardíaco con angioplastía coronaria. Aquí es muy importante que estos medicamentos deben administrarse de manera adecuada para que evitemos sangrados, que sería una parte de la balanza de todo este riesgo de hemorrágico que tenemos en los pacientes con infarto, o también para no favorecer el riesgo isquémico, porque podremos reinfartar al paciente si es que no damos algunas de estas dosis de manera correcta, y es por eso que siempre deberemos tenerlas en la mente, ¿no? Aquí solamente les muestro unas tablas provenientes de la guía europea pasada de infarto con elevación, recordando solamente que las nuevas guías, las más actuales de 2024, ya incluyen tanto el infarto sin como el infarto con. Esto me gusta mucho porque sigue teniendo como que, a pesar de que son antiguas, pues sigue teniendo las mismas recomendaciones. Aquí solamente les quiero hacer estas menciones. Cuando tengamos una persona que tiene más de 75 años, no podremos dar los 300 miligramos de clopidogrel, sino que solamente se darán 75 miligramos. Y también es importante mencionar que para este mismo grupo etario, que son mayores de 75 años, no le administraremos el bolo intravenoso de enoxaparina y solamente le calcularemos las dosis subcutáneas, y no a 1 miligramo por kilo, sino a 0,75 miligramos por kilo. Y también es importante saber que la tenecteplasa se tiene que reducir la dosis a la mitad en pacientes de 75 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos un paciente que pesa 90 kilos y tiene 78 años, no le voy a dar 50 miligramos, sino que le voy a dar la mitad de los 50 miligramos, que serían 25 miligramos. Esta indicación está por verse reflejada en las próximas guías, ya que ha habido estudios que han demostrado que incluso podemos reducir esta dosis a edades un poco más tempranas, pero hasta el día de hoy esto es lo que tenemos dicho. Después pasamos a la siguiente pregunta, la número 5, en donde vemos que después de la fibrinolisis el paciente tuvo disminución de más del 50% del segmento ST y el dolor precordial desapareció. Aquí lo importante es que sepamos los tiempos, la logística y la rapidez con la que tenemos que movernos, porque debemos saber en cuánto tiempo está indicada la realización de estrategia farmacoinvasiva. Y aquí la respuesta pues es entre 2 a 24 horas. Son 2 o 24, de 2 a 24 horas porque las 2 horas son pues como que el tiempo máximo que esperamos para ver si fue exitosa o no la fibrinolisis. Lo que queremos dar a entender es que sea a la brevedad posible que se traslade al paciente y que no pase más allá de un día. Sé que a veces en nuestro contexto, en nuestra realidad, podemos sobrepasar un poco las 24 horas, pero lo importante es que nos movamos o que hagamos todo lo posible para que el paciente esté en un hospital con capacidad de resolución de angiografía coronaria o de angioplastía, para que se pueda garantizar la permeabilidad del vaso y que con eso tengamos todos los beneficios de esta estrategia. Entonces es lo más importante en esto, y pues bueno, trasladar al paciente es lo que siempre deberemos tener en la mente para que les vaya mejor a todos. Y pues bueno, por último, vamos a la pregunta número 6, en donde pues ya vimos que al paciente se le hizo una angiografía coronaria, en donde se encontró que la arteria responsable del infarto fue la descendente anterior, por lo cual se le colocó un stent liberador de fármaco, que es el tratamiento estándar cuando vemos lesiones coronarias. No hubo ninguna complicación, y algo que es muy importante que debemos saber es que después de que hacemos esto, deberemos cerciorarnos con una imagen cardíaca, principalmente un ecocardiograma, para ver cómo se encuentra la movilidad del corazón. En este caso encontramos hipocinesia, es decir, disminución de la movilidad en la cara anterior, en sus tercios basal y medio, y además la fracción de eyección llegó al 40%,
50%, lo cual es una fracción de eyección disminuida, ¿no? ¿Y por qué se genera esto? Por el propio aturdimiento, la falta de oxigenación que hubo y de circulación sanguínea durante bastante tiempo hacia el miocardio, se generan esas alteraciones. Y es por eso que es muy importante que sepamos que no solamente es tratar el infarto en agudo, que obviamente es algo muy importante, sino también tener esta finura en el tratamiento para que a futuro le vaya mejor a la gente. Y entonces la pregunta aquí va enfocada en eso, o sea, ¿qué terapias serían las más adecuadas para el seguimiento en este paciente? Y aquí lo que quiero darles a entender es que deberemos garantizar que tengamos ácido acetil salicílico y clopidogrel en la mayor parte de los casos por al menos un año. Habrá casos que podamos reportarlo y habrá casos que se puede extender más allá del año. Y eso es para garantizar la permeabilidad del stent, es decir, para que no se cierre, para que no se trombose. Después, atorvastatina, sobre todo por una cuestión inflamatoria, no es tanto por la disminución del LDL o del colesterol total o triglicéridos, sino es para que garantizar una correcta endotelización del stent y que no tengamos rechazo, que no tengamos fenómenos trombóticos, además de que la atorvastatina es un antiinflamatorio generalizado que nos puede ayudar mucho con esta parte. Después, carvedilol es un beta bloqueador que nos ayuda a regular la frecuencia cardíaca y sobre todo a que el paciente mantenga la fracción de eyección o que incluso en algunos casos la llegue a recuperar. Después, ramipril, que es un modificador del eje renina-angiotensina-aldosterona, en donde lo que nos va a ayudar es a evitar que hagamos cardiomegalia o que hagamos disfunción ventricular mayor, al igual que la espironolactona, que es también un medicamento que actúa en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente, esos dos últimos nos sirven para que el corazón no se agrande, no se dilate y que no tengamos complicaciones a futuro, ¿no? Entonces, es importante que siempre tengamos en mente al ecocardiograma después de un cateterismo cardíaco y sobre todo para que podamos ajustar a la medida del paciente todas las medicaciones que va a requerir después de un infarto. Creo que es algo también vital el que sepamos que los pacientes que tuvieron un infarto requerirán varios medicamentos de por vida y nuestra labor será ir vigilando esta parte, sobre todo las cuestiones de sangrado, las cuestiones de trombosis y a final de cuentas, pues evitar que el paciente tenga complicaciones como la insuficiencia cardíaca que veremos en otro módulo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Quedo a su disposición para cualquier duda, cualquier comentario y evidentemente pues para enriquecer la discusión acerca de este tema que seguramente en algún momento de nuestra vida profesional nos habrá tocado uno o nos va a tocar alguno. Entonces es importante que sepamos todos los detalles, todas las minucias del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento CT. Muchas gracias.